Buenas noches, mi nombre es Raúl Aguilar Figueroa y soy maestro en ciencias de la computación. Trabajo como docente en AI Lab School, donde imparto un curso sobre Machine Learning y sus técnicas principales, enfocadas sobre todo en redes neuronales artificiales. Asimismo, soy consultor Machine Learning Senior de la empresa Biometría Aplicada. O sea, muchas gracias, aprovechando sus conocimientos y para ayudar aquí al público curioso, ¿qué es el Machine Learning? Claro, es una pregunta muy buena. Voy a dar un poco de contexto para entenderlo mejor. Machine Learning es un área de la inteligencia artificial. Quizá aquellos quienes nos escuchen y hayan estudiado o estudian alguna carrera relacionada a computación, informática, sepan que la inteligencia artificial es un área muy amplia que involucra diversas ramas, pero en específico podemos hacer esta relación. Hay que definir de una manera sencilla la inteligencia artificial como el esfuerzo por automatizar aquellas tareas intelectuales que el ser humano realiza de forma normal. Es una definición dada, parafraseándola, de François Cholet, que es uno de los más importantes investigadores en el área de Machine Learning. Y bueno, considerando esto, entendamos también que al principio del desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial existía un paradigma de desarrollo de aplicaciones que se llama la inteligencia artificial de tipo simbólica, en la cual, para entenderlo fácilmente, a la computadora se le dotaba de datos y de las reglas de operación de un sistema que un técnico o un grupo de técnicos quisieran automatizar. Y como salida, la computadora daba el resultado esperado. Para entenderlo aún más claramente, un sistema como este se ve ejemplificado en su caso clásico con el equipo, la computadora Deep Blue, que venció al campeón de ajedrez en el 97, Garry Kasparov, que venció en el ajedrez. Ese no es un sistema como tal de inteligencia artificial de tipo machine learning, sino que es de tipo simbólico, donde el experto o el grupo de expertos dotaban a la computadora de toda la información y las reglas de operación para que nos proporcionara los resultados esperados, de una forma, claro, muy especializada, pero no es como tal aprendizaje. Entonces, teniendo como base esto, ¿qué es el machine learning o el aprendizaje máquina? Bueno, aquí se cambia el paradigma, ya que a la computadora no se le suministran reglas de operación, sino que se le proporcionan una gran cantidad de datos y de respuestas asociadas a estos datos, de tal forma que la computadora o el sistema lo que nos da, lo que puede inferir son las reglas de funcionamiento del problema que estamos abordando. Para que sea más claro, por ejemplo, si nosotros queremos detectar algún objeto en una imagen que tenga una gran cantidad de objetos, por ejemplo, una persona que está parada en una señal de tránsito o una ciudad poblada de muchas cosas, muchos objetos, y queremos en específico detectar a una persona, los sistemas tradicionales de inteligencia artificial les costaba realizar esta detección. Pero con Machine Learning es muy sencillo, ya que, por ejemplo, se le puede dotar al sistema, al algoritmo, de una gran cantidad de imágenes de esta persona o del objeto que queremos detectar. Y podemos decir que a cada imagen se le asocia una etiqueta. Por ejemplo, decir que a esta imagen corresponde a la persona Luis, esta imagen a la persona Angélica, y así. De tal forma que mientras más datos de este tipo vea el sistema, automáticamente va a poder inferir que cuando en la imagen vea un rostro, va a ser alguna de las personas con las que se entrenó. Ese es el Machine Learning, ese es su poder. Muchísimas gracias. De hecho, no conocía lo de inteligencia artificial simbólica. Eso fue nuevo. Muchas gracias. ¿Y qué es el Deep Learning entonces? Porque es uno de los conceptos o aplicaciones que más suenan en los medios de comunicación. ¿Y cuáles son las diferencias principales con Machine Learning? Porque me parece no son sinónimos. No sé si nos habla al respecto.
Así es. Hay que ver todo esto como si fuera una especie de diagrama, donde tenemos en la raíz a la inteligencia artificial, es el campo principal. De ahí se desprende Machine Learning, es un área de la inteligencia artificial. Y dentro de Machine Learning está también como un área específica Deep Learning o aprendizaje profundo. También hay que ver cuáles son las diferencias entre una y otra. Deep Learning es una fase más avanzada en el desarrollo de sistemas de Machine Learning. El objetivo del Machine Learning al final es automatizar procesos. Entonces, con Deep Learning, digamos que se da un paso adelante. Pero para entender esto, también hay que verlo con un ejemplo, para que sea más claro. Al comienzo del desarrollo de aplicaciones de Machine Learning, era muy complicado, retomando el ejemplo previo, detectar objetos dentro de imágenes, objetos específicos. ¿Por qué? Porque en los sistemas tradicionales de Machine Learning era necesario que un grupo de expertos o un experto le diera un tratamiento, en este caso a la imagen. Habría que darle lo que se conoce como un preprocesamiento para de forma manual, para que el experto o el grupo de expertos realizara un proceso de extracción de las características más importantes de esta imagen. Y ya después de que se extrajo esta información, que generalmente se pasa a un vector, es decir, tenemos una imagen y la convertimos en un vector que es mucho menos densa y más simple que la imagen. Y ya teniendo el vector, este vector se suministra a un algoritmo de clasificación de Machine Learning, como podría ser, por ejemplo, una red neuronal densamente conectada o una máquina de vector soporte. Ahora, ¿cuál es el defecto o la deficiencia de este sistema? Bueno, pues que cuando se involucra el ser humano en la extracción de las características principales de la imagen, siempre estamos propensos a cometer errores. Y es muy complicado que el ser humano pueda definir algún método que de forma general extraiga las características más importantes de una imagen. Es una limitante. Además de que desarrollar un método como este demora mucho tiempo. Por eso, entre otras cosas, para que sea simple, es que por mucho tiempo no se llegó a un gran avance todas estas ideas, aunque ya estaban desarrolladas, ya estaban en papel, la teoría ya estaba. Sin embargo, a partir del 2012 fue que se produce el boom de Deep Learning. Deep Learning, que es, bueno, en Deep Learning, digamos que se va eliminando o disminuyendo la necesidad de que el ser humano o el experto intervenga en el procesamiento de la información. En el caso de la imagen, ya no es necesario que el ser humano extraiga las características, sino que la imagen se introduce directamente en crudo a un algoritmo, el cual es capaz, por su propia cuenta, de forma automatizada, de extraer las características o patrones más importantes de la imagen y además de saber clasificar o detectar a un objeto en particular. Este es el cambio revolucionario que trajo Deep Learning, que se pueden automatizar muchas de las cosas que antes tenía que el ser humano intervenir para poder llevar a cabo un proceso mucho más suave y sencillo. Ahora todo esto cambió, es la diferencia fundamental. Y los algoritmos actuales de inteligencia artificial que se escuchan en la televisión o se leen en alguna revista digital, en su mayoría son desarrollados mediante Deep Learning y específicamente con un algoritmo muy popular que se conoce como red neuronal convolucional. Muchísimas gracias por esta información tan sintetizada y lista para divulgar al público en general. No sé si quieras dar material de referencia tanto para legos o gente no tan especializada como ya para gente con más experiencia en el campo. Por supuesto que sí. Es importante también mencionar que uno de los beneficios de esta área de Deep Learning y Machine Learning es que hay un avance considerable y por lo tanto es relativamente sencillo que las personas que no estén involucradas en el mundo de la computación, hablo por ejemplo de un contador, de alguien que estudia ingeniería industrial, alguien ajeno, se pueda inmiscuir fácilmente en esta área. Y tomando en cuenta eso, les doy unas referencias muy importantes. Por ejemplo, yo les puedo sugerir que como primer paso lean un libro que se llama Make Your Own Neural Network o
realiza o construye tu propia red neuronal, la cual te explica desde cero cómo construir una red neuronal. Y cuando hablo desde cero, quiere decir que nada más hace falta que sepas sumar, multiplicar y dividir. Ni siquiera hace falta que sepas programar. En el libro te explican cómo hacerlo en el lenguaje de Python, que es el más común para desarrollar ese tipo de aplicaciones. Este libro para mí es como la pieza clave porque te da la base teórica y también matemática para saber desarrollar algoritmos más avanzados. Después de esto, les recomiendo que se remitan a un libro que es digital, que se llama Neural Networks and Deep Learning, si no me equivoco, pero bueno, es del autor Michael Nielsen, es muy famoso y es muy bueno también porque es accesible, pero sí requiere que tengas un conocimiento previo, el cual se los puede dar el libro que les mencioné antes. Entonces, esos son como los dos principales. Y después, sin duda, les recomiendo que se echen un clavado a un libro muy popular, que para mí es la Biblia del Deep Learning. Se llama Deep Learning with Python, que te explica desde la parte de Machine Learning hasta Deep Learning y sus algoritmos más importantes y problemas, los más típicos, pero de una manera también accesible. Es importante comentar que, por ejemplo, este libro fue escrito por el creador de Keras. Keras es uno de los frameworks más populares, si no es que el más popular para desarrollar problemas de Machine Learning, proyectos, y él lo escribe, entonces nos explica cuál es la teoría tras los algoritmos y también como es desarrollada con un framework, es muy sencillo poder implementar los algoritmos por más complejos que sean mediante Keras. Entonces recomiendo que sigan esa ruta para que puedan profundizar en esta área. Muchas gracias por las recomendaciones. ¿Alguna breve conclusión que quiera dar antes de cerrar con este capítulo? Sí, claro, pues solamente agradecerte y aprovechar también que estamos hablando de estos temas para recalcar la importancia de la inteligencia artificial, no solo en el aspecto académico o industrial, sobre todo académico como era antes. Actualmente estas técnicas y los algoritmos tienen una aplicación en la vida cotidiana y va a ser cada vez mayor su influencia, donde se van a empezar a automatizar muchas de las cosas que antes se hacían manualmente. Entonces yo creo que vale la pena que quien esté interesado realmente se incluya en esa tendencia, porque es el futuro. Y además con esto de la pandemia, muchas de las cosas se tuvieron que acelerar. Y este proceso de aceleración se está haciendo mediante Deep Learning en su gran mayoría. Y recomiendo que si les interesa, se involucren en esto, porque para cualquier profesional que trabaje en la industria o en la academia, va a ser el tema en boga en los años venideros. Actualmente ya lo es y va a seguir así por muchos años. Y recuerde, la inteligencia artificial no solo es el futuro, sino que ya es el presente. Entonces, hasta aquí dejamos esta sesión. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, suscribirse al canal. Muchas gracias por tu participación, Raúl, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión.